Muy buenas tardes, nosotras somos el grupo número 1, está conformado por Denise Adriana Coy Díaz, Luz Marina González Parra, Brigitte Valderrama Herrera y quien les habla Marta Janet Cruz Hernández. A continuación vamos a explicar qué es el lenguaje escrito, su importancia y sus características. Escribir es uno de los medios de comunicación más útiles, pues a través del lenguaje escrito emitimos mensajes, registramos ideas y le permite al autor dejar plasmado un contenido por su propia lectura. El lenguaje escrito es la representación de una lengua por medio del sistema de escritura que sirve para relacionarse con los demás. Dentro del lenguaje escrito se estimulan habilidades donde el niño analiza y realiza un esfuerzo intelectual en pensar y utilizar las estrategias específicas para comprender la naturaleza propia del mundo que lo rodea. La escritura es una de las herramientas más poderosas que tiene el ser humano. Nos permite comunicarnos, persuadir a otros y transmitir conocimientos e ideas. A través de la escritura, los niños y las niñas pueden expresar sus sentimientos, son creativos y además aprenden a organizar sus ideas. La lengua escrita en la educación infantil en los niños y las niñas inicia a los 3, 4 y 5 años, ya que tienen su primer contacto con el lenguaje escrito. Al iniciar, los niños y las niñas en el aprendizaje de la lengua escrita, es necesario que poco a poco vayan conociendo las grafías de los diferentes fonemas, hasta conformar el abecedario, visualizando constantemente, ya que están presentes en el aula. Esto es un proceso que no debe de ser formado, pero sí estimulado. Se debe generar oportunidades para el niño que se motive en la adquisición de la lectura y de la escritura. La importancia de la lengua escrita. La lengua escrita, a diferencia de la lengua oral, es totalmente artificial y utiliza símbolos gráficos. Por lo tanto, la comunicación se realiza mediante un canal visual, gracias a la lectura y la escritura. Las personas no leen ni escriben de manera natural, pues necesitan una mediación intencionada para hacerlo. La importancia de la lengua escrita usa símbolos gráficos, utiliza canales visuales de lectura y escritura. Además, evoluciona más lento que el lenguaje oral. Se aprende en la escuela o en el colegio y el mensaje no es inmediato, hay que irlo elaborando. El uso de la visión para decodificar la lengua escrita, que permite que una persona escriba o lea un texto donde y como quiera, sin incomodar a las personas que estén a su alrededor. En otras palabras, uno puede escribir o leer un texto en silencio. La lengua escrita presenta la peculiaridad de que puede ser planificada, revisada, corregida y mejorada. Un ejemplo es de que si la profesora nos pide escribir una redacción sobre nuestra familia, podemos planificar los temas que queremos incluir, pedirle a alguien que revise y que corrija el texto y que nos diga sugerencias para mejorarlo. Este proceso de reescribir es un texto por parte del escritor. En la imagen podemos ver cómo empiezan a escribir los niños en las primeras etapas de la lectura y escritura. Bueno, una de las tareas más complejas es el aprendizaje de la lengua escrita, que no se realiza de forma tan natural como sucede con la palabra hablada. No solo supone la adquisición de un código escrito, sino también un cierto grado de desarrollo intelectual y afectivo. Pero escribir nos permite dar permanencia a nuestros contenidos mentales, estructurar el razonamiento, jugar con la lengua, guardar en la memoria de la humanidad el tesoro cultural. ¿Cómo llegar a escribir correctamente empleando acertadamente las letras y signos auxiliares de la escritura? Adquiridas de las destrezas de la primera lectura y la escritura, comienza su enseñanza, que debe basarse principalmente en la memoria de la imagen visual de la palabra.
más que en el aprendizaje de las reglas. Importante, la lectura es un proceso gradual en el que se intervienen numerosos factores fisiológicos, psicológicos y emocionales. Entre los trucos para aficionar a los niños a la lectura, figurar la estimulación, que debe empezar muy pronto. Bueno, acá lo importante, lo fundamental es la adquisición del hábito de la escritura correcta como una metodología de carácter reiterativo para reforzar la memoria visual. Uno de los ejercicios más utilizados es el dictado, ya que aquí trabajamos desde lo auditivo, luego vamos con lo visual y luego vamos con lo motriz. En el aspecto de que al final del proceso debe ser escrita sin errores, además de su conocido significado. También tenemos el uso del diccionario, que debe ser una herramienta necesaria para comprobar la forma de la palabra y relacionar con la misma. Características de la lengua escrita. Primer característica, que la lengua escrita es de menor uso que la lengua oral. También puede tener un número ilimitado de receptores. Si el mensaje ya ha sido emitido, no permite una corrección inmediata. También la relación entre el emisor y el receptor es indirecta e inmediata. Otra característica, los elementos de los que se dispone para construir el mensaje son de carácter estrictamente lingüístico. ¿Qué quiere decir lingüístico? Que son los grafemas. O paralingüísticos, como lo son los signos de puntuación, los espacios, las sangrías, la negrilla, el subrayado, entre otras. Siguiente característica, que exige una planeación previa y una organización cuidadosa. Esta planeación debe considerar no únicamente lo que se va a decir, sino también cómo, para qué y a quiénes se les va a decir. Demanda una esmerada organización gramatical y está mejor estructurada que la lengua oral. He aquí la explicación de por qué nadie puede pretender escribir de la misma forma que habla. Y por último, por ser más refinada y más estructurada que la lengua oral, los errores que se cometen en la elaboración de textos escritos tiene una censura mucho mayor. Muchísimas gracias.